La media es la sumatoria de todos los valores que conforman una muestra divididos en una cantidad total de datos. Como les decía, la media, pues digamos que se suman todos los datos y de estos datos se saca la mitad. Esto para saber cuál es la mitad de todos los datos presentados. La mediana es el valor medio de los valores que se encuentra junto a la mitad de un grupo de datos. Si se tiene un número de par de datos, se debe sumar dos valores centrales y dividir su resultado entre dos. Así se obtiene la mediana. Si el número de datos es impar, el dato del centro es la mediana de la muestra. La mediana se encuentra justo a la mitad de los grupos de datos. Se tiene un número par de datos, se debe sumar los dos valores centrales y dividir el resultado entre dos. Y pues así se obtiene la mediana, simplemente, fácil y sencillo, así como tal. La moda, una agrupación de datos, el valor que se repite, el que está de moda. Muchos casos puede haber que se puede presentarse en una moda. Cuando solo existe una moda, se habla de una muestra modal. Si hay dos modas, la muestra es bimodal. Si hay tres modas o más muestras, es multimodal. Se denomina muestra amodal cuando no hay moda. La moda como tal es, digamos que se presenta lo que más veces en los datos. Los datos que se repitan más veces, podríamos decir que esa es la moda. Los deciles. Los deciles es la división de los datos en parte de 10 para controlar la posición de un valor determinado. Este es una forma en la que dividimos una tabla que puede ser en 10 partes. Esto para que sea más fácil localizar los datos en una recta. Los cuartiles, como su nombre lo dicen, dividen los datos en 4 partes, obteniendo así la ubicación exacta del 25, el 50, el 75 y el 100% total de la muestra. Cada valor porcentual obtenido se denomina cuartil. Cuartil porque se divide en 4. O sea, vamos a tener 3 cuartiles. Coeficiente, asimetría y kurtosis. Son aquellos números resúmenes que indican la morfología y distribución de los datos, es decir, la simetría, apuntamiento que obtiene el histograma de la variable. En estudios solo se puede calcular variables medidas de escala, intervalo de razón en el sesgo, coeficiente de simetría, kurtosis. Métodos gráficos de la representación de datos. Cada día nos llega información que se puede ser necesaria para representar. Esto pues es para representar los datos. Muchas veces tenemos que presentar datos los cuales tienen que ser de una forma fácil, legible para personas del día a día, para situaciones del día a día. Entonces, para esto se inventaron una serie de gráficas en las cuales podemos representar diferentes tipos de datos para su fácil ubicación. Esto con el fin de que todos tengamos fácil acceso a la información y que sea entendible por todos. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos hay? A la hora de presentar gráficamente una batería de datos, se puede optar por diferentes visualizaciones según el tipo de datos, cantidad de información que debe aportarse al lector o la dificultad que plantee el tema al expresar. Como les decía, hay mucha información que expresar, entonces
Tenemos diferentes tipos de estadísticos a los cuales podemos referirnos o podemos consultar para representar esta información y esta sea interpretada por los lectores de más fácil y sea mucho mejor entendible y no haya problema a la hora de leer. Como primer gráfico tenemos el gráfico de barras, uno de los más comunes. Podemos utilizarlo para demostrar color, el gusto de colores por más unas personas, el gusto de comida por otras. Se utiliza para mostrar la evaluación o comportamiento de una variable en el tipo. Se compone de un sistema de coordenadas de ejes cartesianos y eje X y eje Y, en el cual las barras regulares, horizontales o verticales presentan gráficamente la variable elegida. Este tipo de gráfica es habitual para representar, por ejemplo, ingresos de una compañía por trimestres de actividad evolucionar del PIB del país, de anual, del semanal, del trimestral. Gráfico de tarta o diagrama de sectores. Permite visualizar las partes de todo a través de una circunferencia dividida en sectores o porciones. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos de una clase que se realiza en una determinada actividad extraescolar de 100% de los alumnos. Un 15% juega el baloncesto, un 10% pretende programación, un 15% estudia un idioma, un 40% juega fútbol y el 20% se agrupa a otras actividades. Gráficos de líneas o diagramas de frecuencias. Este tipo de gráficas es similar al de barras. Los datos se ordenan en base a los ejes cartesianos y es útil para observar la evolución de una variable. Por ejemplo, cómo ha variado la temperatura mínima y máxima durante una semana. En uno de los ejes tendremos la temperatura, en otro los días de la semana. Se marcan los valores de la temperatura mínima y se une con línea mostrando la oscilación. Con otro calor se representa de igual forma la temperatura máxima. Un vistazo, el lector puede ver cómo han oscilado ambas variables en un determinado de 7 días. Gráfica de dispersión. El punto de partida son también los ejes cartesianos, que muestran todos los valores de variables dependiendo de la independiente, o de dos variables para comprender si existe relación. El resultado suele ser nube de puntos que muestra una dispersión o una concentración y ayuda a los estadistas a determinar la relación o no entre las variables. Estas representaciones gráficas permiten combinaciones diversas, por ejemplo, representar una variable de barras y otra en línea, siempre que el tipo de datos se representa lo permita. Pictogramas. Otra variación son los pictogramas gráficos donde las barras o las líneas se sustituyen por dibujos o se muestran temáticas de los datos. Estas expresando los gráficos. Si representan la variación de presas distintas frutas, el pictograma puede lograr. Los pictogramas pueden utilizarse más en lo que viene siendo el área de niños. Esto para que se llame la atención y pues sea más fácil y entendible para ellos. Podemos representar con dibujitos de lo que estamos eh, representando en las gráficas. Si vamos a dibujar los colores, lo podemos pintar de colores. Si vamos a dibujar de animales, podemos llenar esas barras de muchos animalitos, los cuales se hayan elegido por los alumnos o los niños. Bueno, pues entonces sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.
Espero les haya gustado y les haya entendido algo. Buenas noches, sería todo de mi parte.